Continuamos nuestro rato de oración, de retiro, y lo hacemos con otro tema central de este mes que estamos viviendo, de marzo, que además de haber dado comienzo a este tiempo de la Cuaresma, también es un tiempo en el que tenemos presente a San José. El 19 de marzo celebraremos la solemnidad de San José, que es patrono de la Iglesia, es un santo especialmente grande. Podemos tener la tentación, que sería eso, una tentación, de pensar que San José es un santo más. Porque uno dice, bueno, ¿qué hizo San José? San José fue un buen esposo, fue un buen padre, fue un buen trabajador. Y uno dice, pero ¿basta eso para ser santo? Sí, efectivamente, fue un buen esposo, cuidó de la Virgen, fue un hombre fiel. Sí, se ocupó de Jesús, de enseñarle a trabajar, a rezar, de cuidarlo, de evitarle los peligros. Fue un buen artesano, hizo bien las cosas, pero ¿cuánta gente hay que es un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador? No nos quedemos solamente con eso, porque lo que santificó al santo patriarca fue el modo en que hizo esas cosas, el amor de Dios que puso, la fe que tuvo para realizar esa tarea. Salvando las distancias, es lo mismo que la Virgen María. Nuestra Madre, la Virgen, dice, bueno, ¿qué cosas extraordinarias hizo? Extraordinaria, más bien poca, pero hizo de un modo extraordinario lo cotidiano, lo ordinario, y por eso alcanzó una santidad muy grande. Entonces, San José es considerado, después de la Santísima Virgen, la criatura más santa. Entonces nos ayuda mucho a acercarnos a su vida para también nosotros ir por caminos de santidad, porque lo nuestro será también lo cotidiano, lo ordinario, pero tratando de descubrir ese plus que puso San José y lo llevó tan cerca de Dios. Entonces, él fue además elegido para ser el custodio de los dos tesoros más grandes que tenía Dios en la tierra. Fue elegido para custodiar a María Santísima y fue elegido para ser el padre de Jesús. Por supuesto, el padre legal, el padre adoptivo, pero hizo de padre mejor que muchas otras personas, porque puso todo su corazón. Patris corde, así quiso titular el Papa Francisco esa exhortación sobre San José, con corazón de padre. Vamos a encomendarnos a él en este rato de oración. Lo hemos hecho al comenzar. Decimos, San José, mi Padre y Señor, intercede por mí. Intercede ante el Señor en este rato de oración para ver cómo nosotros podemos alcanzar la santidad y de alguna manera también viendo nuestra propia vocación, porque San José tuvo una elección divina para ser, como decíamos, el custodio de la Virgen y de Jesús, y nosotros, salvando las distancias, también tenemos una vocación, una misión. No estamos en este mundo de casualidad, no somos superfluos en este mundo, tenemos una tarea única e irrepetible, que la valora Dios, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, para estar cerca de Dios, para tener esa felicidad que Dios quiere, tenemos que también descubrir nuestra vocación y vivirla con esa fidelidad con la que lo vivió este santo que ahora estamos tratando de recordar, porque la fidelidad es fundamental para la santidad y para la fecundidad en nuestra vida. San José María, como quizás recuerdes muy bien, tiene una descripción muy concisa, pero muy densa, de en qué consistió la santidad de José.
Y él decía, supo vivir tal y como el Señor quería todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida. Muy fácil de decir, más complicado de vivir, pero sí, supo vivir tal y como el Señor quería todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida. Tenía una sintonía con Dios muy grande que le llevó en todo momento a hacer lo que Dios esperaba de él. Estaba pendiente de lo que Dios le pedía y de hacerlo como Dios le pedía. A veces le puede haber resultado fácil y otras veces no cabe duda que le costó. Incluso podemos imaginarnos que incluso algunas lágrimas le puede haber costado. Pero él quiso hacer lo que Dios le pedía y Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por eso San José, aunque tuvo algunos sacrificios, algunos dolores, después tuvo unos gozos, unas alegrías tremendas, por caminos que él no lo hubiera pensado nunca. Pero Dios es un buen pagador. Y en el caso de José, se cumple incluso lo de su nombre, porque José parece que según alguna de las etimologías significa Dios añadirá. A San José María le gustaba recordar cómo Dios añadió, si se puede hablar así, a la vida de José, la vida de María, la vida de Jesús, con lo cual esos tesoros de Dios los pudo compartir, los pudo disfrutar. Entonces, San José, ayúdanos a ver con tu vida sencilla, tu vida cotidiana, dónde está la posibilidad de la grandeza de nuestra vida. Una grandeza a los ojos de Dios, pero una grandeza que nos lleve a cumplir los planes de Dios para nosotros, cumplir nuestra propia vocación y hacer lo que Dios quiere como Dios quiere. Haz lo que debes y está en lo que haces. Esa otra fórmula de santidad que daba San José María. ¿Sí? ¿Qué me toca hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Voy a poner mi mayor atención, mi mayor cariño, mi mayor diligencia, mi mayor responsabilidad en eso que Dios espera de mí. Que no serán cumbres internacionales por la paz en el mundo. Ojalá. Estaría asegurado. Si usted interviniera en eso, serían personas de paz y lo conseguirían. Pero bueno, a veces no nos toca las grandes cumbres mundiales. Nos toca las cosas del almacén de barrio, las cosas cercanas. Pero ahí Dios nos está esperando. Ustedes me disculparán por repetirme, pero me parece que, bueno, cada vez que hacemos la oración es un nuevo rato de oración, con lo cual los ejemplos, por más que sean repetidos, los podemos volver a actualizar. Pero aquello que les contaba que me acordaba de mi adolescencia, de un libro que había en casa de mis padres, que después lo busqué y saqué la ficha, un libro muy curioso, porque era un libro de cómo jugar al tenis. Y estaba escrito por alguien que sabía tenis, pero estaba acotado por alguien que más bien era un humorista. De tenis se ve que le gustaba, pero no sabía demasiado. Pero en un momento dado trae la clave para ganar al tenis siempre. Y entonces este hombre decía, lo más importante en cada jugada es no perder la pelota y contestarla de tal modo que rebote en el campo contrario. El que consiga esto siempre, pronto será campeón del mundo. También muy fácil de decir, muy difícil de conseguir. Pero bueno, el truco está en devolver la pelotita, el truco está en hacer lo que toca. En eso consiste nuestra santidad, que es lo que también aprendemos de San José. Hizo lo que le tocaba, supo cumplir la voluntad de Dios como Dios quería, se acomodó, puso inteligencia para tratar de discernir qué cosa concreta le pedía a Dios. No fue un quietista, un pasivo, que no hizo nada, no. Tuvo que poner, para cumplir la voluntad de Dios, tuvo que poner mucha iniciativa. ¿No? Y nosotros de lo que tenemos que hacer es eso, en fondo, devolver la pelotita una y otra vez, que será levantarnos cada día a la hora que hemos previsto, aunque tengamos sueño, no hayamos dormido o descansado lo suficiente. Pero bueno, si nosotros devolvemos la pelotita un día y otro, eso es lo que nos santifica, si lo hacemos por amor. Lo mismo será a la noche, acostarse en el momento adecuado, porque eso
implica una serie de orden, de que uno no se retrasa con cosas o que no complica el día siguiente. Entonces, sí, acostarse a la hora adecuada tiene que ver también con ese hacer lo que nos toca y hacerlo de modo adecuado. Tiene que ver con empezar el trabajo con puntualidad. Bueno, no será un trabajo con una remuneración altísima o un gran prestigio, pero es el que nos toca. Y lo sabemos por puntualidad, no porque me van a aplaudir, no porque me van a pagar, no porque porque es la manera que tengo yo de encontrarme con Dios, porque esa es la manera que tengo yo de ofrecerle algo a Dios. Y eso es lo que decía San José: mesas, sillas, camas, techos, arados. Bueno, cosas sencillas, pero bien. Bueno, nosotros lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, cuidando los detalles de puntualidad en el trabajo. O lo mismo en nuestras prácticas de piedad, en nuestras oraciones, en nuestras normas de piedad. Aquello también conocido de aquella señora que se decía para sí mismo, pero me parecía muy gráfico, ¿no? O sea, primero la oración, después la nación. Bueno, sí, primero la oración y después las noticias. Bueno, pero que hay que saber qué está pasando en el mundo ahora. Sí, puede ser, pero primero la oración, después las otras cosas, porque entonces encararemos las noticias con sentido sobrenatural, con aprovechamiento del tiempo, y quien dice las noticias dice tantas otras cosas. Entonces, devolver la pelotita, hacer lo que nos toca, hacerlo como Dios espera, Dios y los demás esperan que lo hagamos. San José encontró en esto que Dios le pedía su vocación. Se la comunicó el ángel que le dijo esas palabras tan consoladoras en un momento de tribulación y de angustia. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está contenida la vocación. No temas en recibir a María, tu esposa, ser el esposo, ser el custodio de ella. Y además, recibir a Jesús, ponerle el nombre, le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador. Esa fue la gran alegría de José, descubrir qué es lo que Dios esperaba de él. Y a partir de ese momento todo estuvo como mucho más iluminado. Todo lo que hacía se encaminaba hacia ese querer concreto de Dios. Él sabía que tenía una misión y por eso todo lo unía con lo que Dios le pedía. Y lo unía también, en eso estaba su felicidad. Además era una felicidad palpable, porque poder estar al lado de estos tesoros no hacía más que llenarlo de gozo. Entonces, por eso correspondía cada día poniendo más cariño, más servicio, más atención, más diligencia en todo lo que hacía. Nos enseña a nosotros que si queremos tener una vida lograda, si queremos tener una vida plena, lo que tenemos que hacer es vivir nuestra misión, nuestra vocación, con la mayor, insisto, fidelidad posible. Y cada uno de nosotros, ya lo sabemos, tenemos nuestra propia vocación. Vamos a alcanzar entonces esa felicidad cuando la vivamos del mejor modo posible. No a la rastra. Uy, tengo esto que hacer, esto es lo que Dios me pide, pero bueno, pobre de mí. No, pobre de mí no. Si Dios me lo pide, Él sabe por qué me lo pide. Y ahí voy a encontrar esa, insisto, la palabra plenitud, santidad, felicidad. Bueno, lo que tengo que hacer es, como en el ejemplo anterior, devolver siempre la pelotita, una y otra vez, hacer lo que me toque del mejor modo posible, con fidelidad. Qué importante es la fidelidad, esa que nos muestra José. Ser fieles a ese plan general que Dios ha pensado y después ser fieles en el día a día, porque Dios no nos va cambiando el plan general cada 2 por 3. Ya sabemos para qué
para qué estamos. Bueno, si no lo supiéramos, tendríamos que poner los medios para averiguarlo cuanto antes. También ustedes han escuchado aquella vez que me encontré con algún, no madrugador precisamente, sino un noctámbulo, aunque era muy temprano. Yo estaba yendo a celebrar misa y me encontré con alguien que venía evidentemente de una fiesta. Claro, en la calle no había nadie y ve un sacerdote que llega, se baja un auto. Claro, lo primero que le sale a este hombre, a este muchacho, fue interpelarme y preguntarme: ¿y yo? ¿Para qué vivo? Esa era la inquietud que este hombre tenía. Bueno, sí, eso puede parecer anecdótico, pero es la pregunta más importante que todos nos tenemos que hacer. ¿Y yo para qué vivo? ¿Qué ha pensado Dios para mí? Seguro que San José se hacía más de una vez esa pregunta y la respondía: yo vivo para María, yo vivo para Jesús. Y entonces por eso trabajaba con más ahínco, por eso ponía su mejor cara cuando estaba cansado para tratar de eso. Pues yo vivo para María, yo vivo para Jesús. Esa pregunta, insisto, a veces habrá que hacerlo por primera vez para conseguir averiguar qué es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, muchos de nosotros lo tenemos muy claro. Yo sé clarísimamente que Dios me ha elegido para ser sacerdote del Opus Dei. Bueno, esa es mi vocación, la tengo clarísima. Tengo que ya, además, eso, con el ejemplo de cómo vivió esa vocación San José María, tengo el camino marcado. Otra cosa es que lo consiga vivir, pero ahí lo tengo marcado. Y lo mismo una persona que sabe que su vocación es el matrimonio, y al matrimonio con esta persona concreta y con estos hijos concretos o estos nietos, o una persona que le toca la viudez, esa etapa de la vida, forma parte de su vocación, del plan de Dios, y Dios quiere que lo viva de una manera concreta. Entonces, por eso pedimos luces. Señor, que vea. Señor, ¿qué querés de mí? Y se lo preguntamos a veces: ¿qué querés de mí hoy? Ya sé que dirá una persona casada que yo tengo vocación matrimonial, pero ¿cómo se concreta eso hoy? Y entonces uno dirá: hoy se concreta en que hagas un postre, hoy se concreta en que llames a no sé quién, hoy se concreta en que prepares una picada. Sí, cada uno sabrá en qué consiste esa vocación concretada en el día a día. Pero es algo que, insisto, unifica toda nuestra vida, nos llena de alegría y que hace que entonces todo tenga una luz nueva. Es una persona que trabaja, cuando sabe cuál es su vocación, bueno, ya encuentra aunque esté cansada, pero encuentra el sentido de por qué trabaja. Y encuentra el sentido del aprovechamiento del tiempo, y sus relaciones familiares las enfoca de una manera determinada, porque Dios la está esperando en ese camino. Todo está como más enfocado, todo más centrado. Y eso es lo que nos muestra San José, su fidelidad. Él tuvo dificultades, ya lo sabemos claramente. Sobre todo el año pasado, que es un año dedicado a San José, las hemos meditado, ponderado. Quizás algunos de ustedes están haciendo esa devoción tan buena de los 7 domingos de San José, que es en el fondo repasar los gozos y los dolores de San José. Él tuvo, sin duda, pruebas que las pasó con fidelidad, porque cuando se encuentra que María está embarazada y él no sabe cuál es su papel, bueno, como era justo, como era santo, tomó una determinación, que fue dejarla secretamente y quedar él mal, estar dispuesto a que piensen que era un tránfuga, que se iba. Y Dios, viendo su santidad, su fidelidad, lo premia también con esto: no temas, José, en recibir a María, tu esposa. Lo que él ha concebido es por el Espíritu Santo. Le pondrás por nombre Jesús. Entonces, esa prueba la pasa con su fidelidad. Lo mismo a lo largo de su vida, bien lo sabemos, no se queja a Dios.
de cómo va cambiando las cosas. Bueno, ¿y ahora cómo es posible que nos tengamos que ir a Egipto? Porque un rey que comparado con el creador del universo no es nadie, y nosotros tenemos que escaparnos a las apuradas. No se queja. Si Dios lo pide, por algo será. Y él disfruta ese momento de estar con Jesús, poder prestarle un favor, un servicio, y de estar con María, y que después por eso se cumplen las profecías. Pero es fidelidad. La misma fidelidad que tenemos que tener nosotros en lo que nos toca. Que a veces será, no sé, vencer el cansancio para ese trabajo, para esas cuestiones familiares, para ese apostolado, vencer el cansancio. Otras veces será vencer el desaliento. Nos encontramos con una sociedad que en muchos aspectos es postcristiana, que todo lo pone en debate. Nos encontramos mucha gente joven que tiene una muy mala imagen de la Iglesia de Jesucristo. Y entonces lo cuestionan, lo ponen en tela de juicio los sacramentos, los mandamientos, todo. Y uno podría desalentarse. Y Dios lo que nos pide es precisamente fidelidad, que no es simplemente una cuestión de tosudez. Bueno, yo esto como lo hice toda la vida, lo voy a seguir haciéndolo toda la vida porque lo tengo que hacer toda la vida. No. Fidelidad es conocer las razones de por qué hago esto, por qué hago lo otro. ¿Por qué Dios a través de la Iglesia, Jesús a través de su Iglesia, me manda este mandamiento y este otro? ¿Por qué pide esto o lo otro? Y saber distinguir las cosas. Pero necesitamos fidelidad, no enfriarnos en nuestro cristianismo porque no esté de moda. Nosotros no seguimos una moda, nosotros seguimos al Señor. Tratamos de pasar la pelotita, según el ejemplo, una y otra vez. Bueno, cuando la gente nos dice, por favor, enséñame catecismo, por favor, enséñame la fe cristiana. Y cuando nos dice, ay, vos, con la fe, ¿no te parece que estás anticuado? La fidelidad es en las buenas y en las malas. Y a eso es lo que nos enseña el Santo Patriarca. Nos ayuda también la fidelidad a darnos cuenta, a superar el desaliento, cuando las cosas por ahí no nos salen bien o nos salen mal. Hay cosas que francamente nos equivocamos, las hacemos mal. Y bueno, uno dice, no sirvo yo para hacer esto, no sirvo yo para luchar. No, la fidelidad está en recomenzar. Nos hemos caído, nos hemos equivocado, empezamos de vuelta. La fidelidad es lo que nos permite mantenernos en el camino que Dios ha pensado para nosotros, lo que nos permite seguir haciendo lo que nos toca y estando en lo que nos toca. Esa es la luz de la vocación que nos pone en el camino. Un poco también como nuestra madre, aquí en este retablo delante del cual estamos haciendo la oración, también tenemos representado el momento en que la Virgen descubre su vocación. El ángel Gabriel, fiesta que celebraremos también en este mes de marzo, el ángel Gabriel que le dice cuáles son los planes de Dios para ella. Y bueno, y ella los acepta con fidelidad, con cariño, y a lo largo de su vida será hacer muchas cosas pequeñas, muchas cosas ordinarias, pero de un modo extraordinario, con mucha caridad, con mucho amor de Dios, con mucho sentido sobrenatural. A ella entonces también nos encomendamos para que nos ayude a profundizar nuestra vocación, para ser especialmente fieles al querer de Dios, porque eso que también mencionábamos antes, ¿no? Que aunque nuestra vocación no sea a cosas espectaculares, es única e irrepetible. Tenemos una misión única e irrepetible. Ese es el gran valor. Nosotros estamos elegidos por Dios para hacer un bien determinado a muchas, pocas personas, las que Dios quiera, pero eso depende de nuestra correspondencia, depende de nuestra fidelidad. Y ahí estará entonces también ese poder encontrar con alegría la santidad que Dios nos pide. Vamos a terminar entonces encomendándonos no solamente a San José, sino a la Virgen, para que nos ayuden entonces a ser muy fieles a todo lo que el Señor espera de nosotros.